Situación preocupante para las Américas. El reporte de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, este 30 de diciembre indicaría que se ha registrado un incremento en el 50% de los casos COVID-19 para la región América. ¿Qué es lo que significa ello? ¿Qué países hoy día sufren el avance de la variante, sobre todo Delta y Omicron? En este video vamos a ver este reporte que habría dado la Organización Panamericana de la Salud y, lo más importante, brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a evaluar el último reporte que daría la Organización Panamericana de la Salud, OPS, en relación al estado de salud de las Américas, en donde registraría un incremento de casos COVID-19 en un 50%. No olviden suscribirse al canal y, lo más importante, las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las diferentes redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, es importante entender que se va cerrando el año 2021. Sin embargo, las esperanzas para que el 2022 inicie de una manera más tranquila no se van a dar. El último reporte que ha dado la Organización Panamericana de la Salud en relación a los temas que incluye la sanidad de las Américas es lamentablemente desalentador. Se reporta un incremento en el 50% en el continente americano de los casos COVID-19. Sobre todo, hoy en día, 3 países lideran el incremento de casos: Estados Unidos, Canadá y Argentina, reportando las últimas 24 horas, Argentina, más de 40.000 casos positivos de COVID-19. Estas noticias son desalentadoras, dado que el 29 de diciembre, el director general de la Organización Mundial de la Salud, OMS, habría indicado de que la situación que viven los países es bastante preocupante, pero sobre todo había mencionado la amenaza gemela, en donde Omicron no está desplazando a Delta para erradicarla. Omicron se ha unido a Delta y estarían causando una doble ola. Situación bastante importante, tomando en cuenta que Omicron es una variante altamente contagiosa y Delta es una variante que causa bastante lesión a nivel pulmonar. Casos que lamentablemente se van a reflejar a lo largo de los diferentes países. Y la situación de América, sobre todo América del Sur, es que recién se estaría manifestando la ola Delta. Y esta ola Delta estaría empezando por 2 países, Argentina y Bolivia. Son los países que al momento registran más casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. De acuerdo al organismo, a la Organización Panamericana de la Salud, se menciona que entre el 19 y 25 de diciembre, es decir, la penúltima semana de diciembre, más de la mitad de los países y territorios de la región de las Américas notificaron un aumento superior de casos al 20%. Este aumento, que en promedio han registrado los países, es superior al 20%. La variante de preocupación se ha notificado en 27 países de las Américas. Y es importante tomar en cuenta que el mayor número de casos que se ha reportado se registran en Estados Unidos, seguido de Canadá y finalmente Argentina. Centroamérica no estaría notificando un aumento de casos, a excepción de Panamá y Belice, los cuales han visto incrementar sus casos en algunas regiones. Bolivia lidera el aumento de casos de la región andina. Colombia, Ecuador y Perú igualmente informarían incremento de casos.
La OPS detalló que en la parte cono sur de las Américas, Paraguay y Uruguay registraron aumentos de casos, mientras que Brasil estaría registrando disminución de casos. Estos datos son importantes. América ha registrado un incremento de casos COVID 50%. Recordemos que Estados Unidos este pasado lunes 27 de diciembre ha registrado el número más alto de infectados en un solo día a lo largo de la pandemia. Más de 500.000 de personas infectadas en un solo día. Al día siguiente, martes 28, ha registrado igualmente 483.000 casos confirmados de COVID-19. Situación bastante preocupante que estaría viviendo Estados Unidos. La Organización Panamericana de la Salud estaría indicando de que los países deben estar incentivando campañas de vacunación y que se debe acelerar la misma, sobre todo porque esta primera etapa que se está viendo de esta ola sería una ola delta, hablando de los países sobre todo en Sudamérica. Estados Unidos estaría viviendo ya una ola o la doble amenaza o la amenaza gemela, tanto delta como Omicron, pero recién Sudamérica estaría viviendo la ola delta, a lo cual se le va a sumar la ola Omicron y esto podría ser bastante difícil de manejar. Es importante entonces entender que los países en Sudamérica estarían en el riesgo de estar enfrentando la ola delta en esta primera etapa y posteriormente la ola Omicron. La situación de las Américas trae bastante que pensar. La situación ha incrementado los casos y lamentablemente la mortalidad podría reflejarse en los siguientes días, teniendo en cuenta que todavía la variante Delta es la variante que está predominando, pero ya la llegada de Omicron va a causar, sobre todo, agravar la situación. De las Américas, ya 27 países registran la presencia de la variante Omicron en su territorio, lo que significa que en las próximas semanas, ya para enero 2022, se esté viendo una ola de contagios a mediados de enero, situación que va lamentablemente dar un mal inicio al 2022. Debemos cuidarnos, no debemos bajar la guardia. La situación de América es preocupante. La ola Omicron estaría por llegar. Sudamérica recién estaría enfrentando una ola Delta y la situación es que se puede complicar. Tenemos que tomar en cuenta nosotros esta información y lo más importante, no bajar la guardia. Tomemos en cuenta estos datos. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una noticia importante. Este 30 de diciembre de 2021, la OPS, Organización Panamericana de la Salud, habría dado un informe sobre la situación de COVID-19 en las Américas. La institución habría registrado que se ha reportado un incremento de los casos COVID-19 en las Américas en un 60%. Situación importante mencionar. Asimismo, se ha mencionado de que los países que han incrementado casos de manera marcada serían Canadá, Estados Unidos y Argentina. La situación que se está viviendo hoy día en Argentina es bastante difícil. Se ha registrado más de 40.000 personas infectadas en un solo día y se estima que esto pueda ser peor. Igualmente Bolivia estaría registrando incremento de casos que todavía no había evaluado con anticipación. La situación es bastante preocupante. La OPS indica un incremento de casos de las personas contagiadas. Lo más importante es no bajar la guardia y sobre todo estar atentos a la evolución. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número
más 51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.